¿cuál es el cuento que te estás contando? ¿Cuál es tu excusa? O sea, ¿cuál es el verso que vos a vos mismo te estás contando? Cuando vos tenés una historia personal o una creencia personal sobre vos bien marcada, eso puede o matarte o te puede hacer llegar a los niveles que nunca antes pensaste que ibas a poder llegar. Quiero hablar de este tema porque Steven Barrett es un escritor, podcaster y una persona que admiro muchísimo, y este concepto lo aprendí, lo leí de él. Es la self-story y es una historia personal que nosotros nos contamos todos los días. Son las creencias que tenemos. No sé, si hoy tengo tanta cantidad de plata y pierdo todo, uy, soy un fracasado. Si arranco un negocio, abrí ese local, lo cerré, uy, soy un perdedor. Todo tipo de creencia o pensamiento que tenés sobre vos, eso es tu historia personal. Si no tenés una historia personal bien marcada de vos, va a venir cualquier gil, gato loco, opinólogo, hater, te va a decir lo que sea y te vas a derrumbar como si fueras literal, no sé, como si fueras una estructura hecha de cartas que haces, soplás y se derrumba. Eso no puede pasar. No te puede pasar que cualquier opinión o lo que piense el otro afuera pueda destruir tu adentro, te haga pelota a vos. Entonces, quiero que trabajemos en tu historia personal. Para mí, mi historia personal se formó hace 10 años y te diría hasta mucho más, porque yo desde muy chiquito que emprendo. O sea, yo a los 12 años empecé a trabajar, a los 14 años sabía que iba a ser emprendedor, porque me crucé con alguien que tenía un título, pero que también estaba emprendiendo y me decía, empecé a emprender primero porque le apasionaba, segundo porque él justo era vendedor de un producto que además había tenido un resultado, y tercero era como que, tipo, todo lo que yo veo a mi alrededor no es congruente, tipo, a mí la gente me decía, estudia, tener un título, vas a ser alguien en la vida, y veía que esa persona estaba totalmente hecha pelota, física, estéticamente, y para nada tenía la calidad de vida que supuestamente decían que se tenía con esa carrera, sin desmerecer ninguna carrera porque no estoy en contra de estudiar. Yo estudié en la universidad, para que sepan, los que no lo saben ya lo saben. Y después me pasaba que, claro, no me comía el verso de la gente que me decía tenés que estudiar. Entonces, claro, o sea, empecé a formar mi historia de muy chiquitito. Yo era un pibe que siempre prestaba mucha atención a lo que me decían. Los refranes que me decía mi papá, los consejos que me daban personas grandes. Siempre fui una persona muy respetuosa, porque eso lo aprendí de la cultura Eastern European, o sea, de Ucrania. Mi abuela siempre fue una persona que me educó muy bien, y yo siempre le prestaba mucha atención, le tenía mucha estima y mucho respeto. Y a lo que quiero ir con esto, y para no hacerla más larga, es que vos, todo lo que crees de vos es lo que te define. Y no te define lo material, no te define lo que tenés, te define tus experiencias, te definen, tus valores te definen, tus creencias que vienen a través de la experiencia, y por supuesto el tipo de pensar que tenés sobre vos, que de vuelta es lo mismo, pero no quiero como que se mareen con esto. Tus valores, tus experiencias y creencias. Punto. Son estas tres cosas que la primera y la tercera van conectadas. Entonces, ¿cómo hago para crear una historia o crear mi propia historia? Crear tu propia historia tiene que ver con de dónde venís. O sea, vos tenés que agarrarte un cuaderno y hacer hacer un mini resumen, pedirle al ChatGPT que te dé todas las preguntas necesarias para armar tu historia personal, y automáticamente empezar a escribirla, sea en una computadora, en el celular, por nota de voz, transcribirlo, o en un cuaderno como hago yo a la vieja usanza. Cuando vos sabés bien cuál es tu historia personal y te cuesta definir valores, vos lo que podés hacer a su vez, a sí mismo en realidad, pedirle a ChatGPT que te diga cuáles son los valores en base al tipo de historia que vos tenés. Si no sabes lo que son valores, si sos una persona congruente, si sos una persona leal, si sos una persona fiel a los demás, qué tipo de valores tenés sobre vos. Eso va a ser lo que te va a empezar a vos a definir. Porque cuando vos en algún punto estás creando un negocio, estás construyendo una relación, estás queriendo cambiar de trabajo, sea lo que quieras estar haciendo, tenés que tener en cuenta que tu historia puede construirte o requete destruirte. Porque terminás siendo muy vulnerable en el afuera, o sea, en el afuera terminás siendo tan vulnerable que puede venir cualquiera, como te dije al principio, y hacerte mierda, y eso te va a lastimar, o sea, te va a hacer pelota. Sin ir más lejos, cuando yo empecé a emprender hace 10 años, había mucha gente cercana que cuando me veía a mí emprender, que siendo un pibe de 19 años, 20,
no habiendo pasado el curso de ingreso de la universidad y estando, literal, nada, laburando en un supermercado, venía gente y me decía, che, pero ¿cuándo vas a empezar a hacer algo en serio? Y yo miraba a esa persona y decía, sí, gracias por lo que pensás, está bien. Me chupaba tres pitos lo que me decía porque lo que decía esa persona, ya automáticamente yo veía a esa persona, y no quiero ser tipo desubicado con lo que voy a decir, pero la persona que me decía, che, ¿no tenés ganas de hacer algo en serio? Y yo miraba a la persona, estaba obesa, comía como el orto, perdón, no quiero sonar yados ni cualquier tipo de esos masivo, nada de esa gilada, porque no es así, no discrimino a nadie. Y esa persona no trabajaba, o sea, esa persona no tenía laburo, vivía de lo que del salario de su marido, del negocio de su marido era el emprendedor. Entonces con el que a mí me hubiera interesado hablar era con el marido, no con esa señora o esa persona. Entonces el punto es que no te comas el cuento de nadie más antes de haber creado tu propia historia, tu propio cuento. Crea tu propio cuento, crea tu propia película. Empezá a boludo, construir tu propia identidad a través de las experiencias, valores y creencias que tenés vos mismo. Hacé lo que te dije con el ejercicio de ChatGPT. Porque a mí ese comentario de esa mujer, simplemente lo único que hizo fue reconfirmarme. Hoy me reconfirma más que nunca, pero antes me reconfirmó de que tenía razón. Y hoy me reconfirma que tengo 10 veces más razón. Y que sé que viene cualquier gato, gil o cualquier persona a decirme lo que me venga a decir, y yo ya tengo diferentes filtros para identificar si lo que la persona me dice tiene o no tiene sentido, no tiene razón. Y segundo, hay un segundo filtro que tengo, que ese es el filtro de la congruencia, que es clave, la relación de lo que dicen y lo que hacen y son. Entonces, si no hay ninguna asociación ni relación, son palabras vacías. El otro día una mujer en Instagram me dijo que filmaba mal y me dijo una palabra, tipo una mala palabra. Yo le pregunté qué tipo de experiencia tenés, contame. Y me dice, no, ninguna, no hago filmación, no hago edición, no hago nada de eso. Entonces, lo que me decís es vacío, no me cambia, no modifica, no cambia la realidad. Entonces, en otro momento, si yo no hubiera trabajado sobre mi historia personal o no hubiera trabajado sobre mi estima personal, estaría en el horno, me hubiera reafectado, me hubiera dolido, hubiera dicho, che, qué paja lo que me dijo esta persona. Pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque hace 2 años sí me hatearon en un video, tuve un video que se me recontra viralizó y tuve 70% de comentarios re positivos y tuve un 30% de comentarios mega nocivos. Gente que me insultaba, gente que me decía cosas muy feas, gente que me de verdad, tipo, destacaba rasgos físicos míos que nada que ver. Que si yo lo leyera como, che, boludo, pero nada que ver, no es así lo que decís vos. Entonces, para que vos puedas crear una historia personal, tenés que venir de un lugar donde no tenías creado una historia personal. Entonces, forma tu historia personal, de verdad esto te va a servir mucho para tener un chaleco antibalas ante cualquier tipo de gato loco que se venga a hacer el piola y te venga a decir cosas que no tienen nada que ver con vos. Y esa historia personal te va a servir para toda la vida y cada vez va a ir modificándose, va a ser como un super vínculo, un super libro, no sé cómo se dice. Tengo un socio y amigo, gran amigo, Marcos Apud, que está por lanzar, bueno, no importa, no voy a meter la pata ni decir nada porque en esta parte no puedo decir nada, pero es como ese vínculo que nunca deja de agregarse información. Bueno, tu historia es lo mismo. Vos, a medida que vas caminando en la vida, vas a ir teniendo cada vez más experiencia, cada vez más tu historia va a ser mucho más conocida. Y mucho más que conocida, más vas a tener una historia mucho más amplia o más sólida y nada, no, vas a ser impenetrable. O por ahí sí, la vida te va a topar con situaciones que vas a tener que... te va a doler, pero bueno, son las formas de crecer a veces. Espero que esto te sirva. Arma tu historia personal. Cualquier cosa que necesites, abajo te dejo el link de mi Instagram. Si tenés idea de qué video te gustaría que suba, qué tema, qué tópico, abajo en los comentarios me lo vas a poner. Suscríbete al canal, me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y lo más importante es que voy a seguir haciendo estos videos porque me encantan. Después de este video vas a ver el video, hay un video que armé que es el que tiene que ver con qué tipo de negocios puedes hacer en el 2025. Y otro punto no muy importante es